Hace unos días os pedíamos en las redes sociales que nos dijeseis personajes relevantes de la historia del cine, los personajes más importantes que vosotros creíais que existían en la historia del cine, y la verdad es que nos disteis un montón, y eso nos ha servido para hacer unos vídeos que queríamos desarrollar viendo las primeras escenas de cada una de las películas que salían estos personajes. Este es el primer vídeo que tratamos con Isar Batllés en La guarida del titán. Y es que al final han sido tantos que hemos decidido hacer 3 vídeos diferentes. El primero, este que nos ocupa, con los 10 personajes menos votados que nos habéis dicho. Luego uno con los 4 personajes más relevantes, pero no el más votado. Y finalmente un vídeo con el personaje más votado, donde no solo analizaremos la primera escena de la primera película donde sale, sino que analizaremos todas las primeras escenas de todas las películas y otros lugares donde este personaje ha salido. No os doy más pistas, no vaya a ser que sepáis quién es y me fastidiéis la sorpresa. Pero pongámonos manos a la obra con esta lista y empezamos con estos 10 con un orden que no he establecido, simplemente he puesto el que menos me ha gustado el primero y el que más me ha gustado al final, y empezamos con un actor, porque ha habido alguien que en vez de elegir un personaje directamente se ha referido a Eddie Murphy, y bueno, pues directamente hemos presupuesto que se refería a Super Detective en Hollywood, a Axel Foley, esta presentación de 1984 con este personaje que, si he decidido que es el que menos me gusta, es porque es el que menos tiene que decir. Seguramente el señor Eddie Murphy en aquella época era súper famoso por estar como protagonista en el Saturday Night Live, por hacer reír muchísimo a la gente, y la gente precisamente lo que quería era ver a ese Eddie Murphy. Le daba igual si era Axel Foley o cualquier otro personaje, ellos querían ver al típico personaje de Eddie Murphy haciendo las cosas de Eddie Murphy, con la boca de Eddie Murphy, los movimientos de Eddie Murphy y las Eddie Murphyadas que estaban acostumbrados en el Saturday Night Live. Así que nos encontramos con una presentación bastante anodina, con ese personaje que directamente nos lo arrojan a la cara y nos lo encontramos con todas esas cosas a las que nos tiene acostumbrado Eddie Murphy, con sus bromas, sus chascarrillos, su forma de moverse, etc. Finalmente acabaremos con una escena de acción, porque evidentemente Super Detective en Hollywood, además de tener a Eddie Murphy, es una escena de acción, y así ya te presenta el tono de la película a lo loco y ya lo tienes todo. Y después del Axel Foley del señor Eddie Murphy nos vamos con el señor Norman Bates de Anthony Perkins en esta película de 1960, Psicosis, dirigida por Alfred Hitchcock, porque alguien ha creído que Norman Bates también era un personaje relevante, importante de la historia del cine, y yo no puedo estar más de acuerdo después de revisionar esta escena. Una escena en la que vemos a Janet Leigh agobiadísima en el coche, de noche está lloviendo a raudales, y la verdad es que la señora tiene unas ganas de dejar el coche tremendas cuando de repente se encuentra con el Bates Motel, esas luces de neón luminosas que le anuncian: quédate aquí, que lo vas a gozar mucho, guapa. Así que ella aparca y lo primero que vemos, junto con las luces de neón, es la casa donde habitan los Bates, y lo primero que vemos es a la madre, a la señora Bates en la ventana, que ya es una de las primeras trampas que nos presenta Alfred Hitchcock en esta película de terror. Y es que es curioso que el primer personaje del Bates Motel que veamos sea una persona que no existe, sea Anthony Perkins disfrazado de la madre de Norman Bates, para después ver precisamente a ese personaje, a Norman Bates, bajando las escaleras, nervioso, yendo a buscar al personaje de Janet Leigh. Es un personaje, pues lo que vemos es un tipo afable, simpático, tímido, que quiere caer bien. Él tiene un local y quiere que, bueno, pues que la gente que va ahí pues esté lo más contenta posible, lo más como en su casa posible, así que se dedica a ser una persona entrañable. Pero veremos, además de lo que hemos visto antes en la ventana de la casa de los Bates, veremos 2 cosas muy curiosas en esta escena de presentación de Norman Bates. Una será el momento en que intenta coger la llave y duda entre la de la tercera habitación y la de la primera habitación. Finalmente coge la de la primera habitación porque sabe que allí podrá espiar a esta chica que acaba de llegar al motel. Y lo siguiente que nos encontramos es, una vez entrados en la habitación, cuando Norman Bates le está diciendo cómo es la estancia y dónde está todo, titubea a la hora de decir la palabra baño, y es el propio personaje de la actriz Janet Leigh quien le dice baño.
Podríamos suponer que ese titubeo es porque es una persona tímida, pero seguramente sabiendo cómo acaba la película o cómo acaba el personaje de Janet Leigh, también podemos suponer que lo que estaba era salivando, sabiendo lo que iba a ocurrir en ese baño y no sabía si llamarlo baño o matadero directamente. Y después de un psicópata pasamos a un extraterrestre en E.T., el extraterrestre de 1982, de Steven Spielberg, con este extraterrestre que vamos conociendo desde el principio de la película, porque ya lo vemos recogiendo plantas, luego lo vemos cuando la nave se va y se da cuenta de que lo han dejado ahí todo tirado, luego lo vemos cuando lo está persiguiendo pues, el FBI, la NASA o quien sea, y finalmente, que podríamos decir que ese realmente es el momento de presentación de E.T. el extraterrestre, cuando Elliot está en una hamaca tirado mirando hacia el cobertizo y de repente aparece como si fuera una aparición mariana el señor E.T. el extraterrestre que le devuelve los caramelos al chaval. A partir de ahí, pues vamos viendo diferentes escenas de cosas que van ocurriendo y nos van dando pistas de cómo es más o menos el extraterrestre. Por ejemplo, si decide no morderle la cabeza a Elliot es porque es un ser inofensivo. También vemos que es un personaje pues que valentito, es un personaje curioso, es un personaje confiado, entra en la casa recogiendo los caramelos sin saber qué va a ocurrir, con lo cual nos va dando pistas de este personaje que más adelante veremos que realmente pues es así, es curioso, es lento, es confiado, es buena persona, sí, a esa especie de escroto gigante con brazos se le puede llamar persona. Y ahora pasamos a uno de los personajes más votados de la lista, y es que en este caso Don Vito Corleone perfectamente podría haber estado en otro vídeo, pero finalmente se ha tenido que quedar aquí este personaje de Marlon Brando, esta película de 1972, El Padrino, donde Marlon Brando interpreta al padrino, a Don Vito Corleone, un personaje que también ha sido seleccionado para esta lista y realmente una escena de presentación que prácticamente lo tiene todo y que forma parte de la antología del cine. Una persona que está hablando, está soltando un monólogo sobre las bondades de América y un montón de cosas más. Mientras se va viendo el plano, al final vemos a quien le habla, que es nada más y nada menos que al señor Don Vito Corleone, que después de verle el cogote, cambiamos de plano y lo vemos a él en todo su esplendor. También vemos al gato. Recordar que el gato no debería haber estado ahí, pero era un gato que estaba pululando por el set. Al final se subió a la falda del señor Marlon Brando y se ha convertido en uno de los gatos más famosos de la historia, como bien podéis ver en nuestro vídeo del canal llamado Los gatos más famosos del cine. Una escena que nos va a contar el tono de la película, nos va a explicar cómo es este personaje que antepone los negocios turbios de su familia, entre comillas, con la familia de verdad que al otro lado de la casa está celebrando la boda de su hija, que es donde debería estar este hombre y no teniendo negocios de la mafia en su despacho oscuro, tenebroso y que da un miedo que te cagas. No recuerdo si este personaje lo votó nuestro amigo Rick Deckard de Universo Lumière, pero el caso es que ahora toca Rick Deckard de Blade Runner 1982, una escena que también me ha gustado mucho porque tiene muchos detalles, sobre todo a la hora de presentarnos no tanto al personaje, sino el entorno en el cual iremos viendo toda la película. Una escena larga que dura unos 7 minutos, después de la presentación de los antagonistas, de los replicantes, una escena que previamente hemos visto con esa conversación entre el replicante y el que quiere saber si es un replicante, que no acaba del todo bien, pero después de eso tenemos una panorámica de los rascacielos, pues inmensos, coloridos, con esas naves que van revoloteando por el espacio. Y finalmente vemos esos mismos rascacielos, pero desde abajo en un contrapicado que nos dan sensación pues como si estuviéramos metidos dentro de un pozo de lo altos que son. Finalmente veremos la calle totalmente abarrotada de gente, con las luces de los paraguas, todo lloviendo, todo muy lúgubre, y la cámara se irá acercando hacia una persona que está leyendo un periódico en medio de tanta tecnología. Eso ya nos daría un poco de qué hablar, ¿no? Una escena de presentación que no nos dirá mucho de Rick Deckard, pero es que esa es una de las grandezas de esta película, que Rick Deckard queda un poco desdibujado y no sabes realmente a qué juega, si acaba siendo humano o acaba siendo replicante, pero sí que ves un poquito de su personalidad, porque puedes distinguir
que tiene poca paciencia, y después cuando está hablando con la persona que viene a buscarlo, que lo trata de Blade Runner, le dice que es un Blade Runner, y finalmente puedes ver cómo reconoce al personaje del Capitán Brian, con lo cual también puedes suponer que forma parte de alguna manera de la policía. Y ahora nos vamos a uno de mis personajes favoritos de esta lista, que es Sloth, ese personaje de los Goonies de 1985, que yo estoy encantado de que esté aquí, porque además es una escena que nos aporta muchísima información, una escena en 3 actos diferentes que nos explica desde su forma física hasta su temperamento, pasando por su personalidad. Nos encontramos con esta escena bien entrada a la película, cuando los Fratelli secuestran a Gordy y lo llevan a un cuarto húmedo y lo atan a una silla. Ahí Gordy descubre otro inquilino en la habitación que en vez de estar atado con cuerdas directamente está atado con cadenas, y cuando este inquilino ve a Gordy le grita de mala manera. Ahí ya tenemos la presencia física del señor Sloth, ahí ya podemos ver cómo es esa cara reliada, como dice el propio Gordy. Y es que Gordy cuando lo ve se asusta de tal manera que se pone a gritar y a dar saltitos. Y es en ese momento cuando Sloth se piensa que Gordy está jugando y se pone también a dar saltitos. Ahí nos están mostrando que tiene cierto retraso y que es bastante infantil. A partir de ahí se corta la trama y luego vuelve. Y volvemos con Gordy viendo en la tele cómo están haciendo un pastel y cómo se está rechupeteando los labios al ver tanto chocolate. Gordy recuerda que tiene una chocolatina y se la lanza al señor Sloth, pero cae al suelo, no la puede coger, y el señor Sloth se enfada de tal manera que es capaz de arrancar las cadenas para coger la chocolatina del suelo. Ahí también nos ha presentado su fuerza, una fuerza descomunal de este personaje. Y en el tercer acto, Sloth comparte la chocolatina con Gordy, lo cual nos está mostrando qué tipo de persona es, y finalmente se presenta como si fuera Tarzán, porque estamos viendo también que ese personaje lo único que tiene para educarse, podríamos decir, es esa tele que le obligan a ver las 24 horas del día, es la única relación que tiene. Una escena en 3 actos de prácticamente 3 minutos que nos explica un montonazo de cosas de un solo personaje. Y regresamos a la ciencia ficción de la mano de James Cameron con este The Terminator, y es que alguien también decidió que el T-800 de Arnold Schwarzenegger era uno de los personajes más importantes de la historia del cine. Y la verdad es que el señor Arnold Schwarzenegger, interpretando a un robot psicópata con la misión de matar a Sarah Connor, lo hace realmente bien. No hay nadie que tenga más cara de cemento armado para hacer este tipo de personaje. Y lo que vemos en la presentación del T-800 no es más que un robot implacable que, como ya he dicho antes, tiene la misión de acabar con Sarah Connor y que no se detendrá absolutamente ante nada. No necesita palabras, no necesita diálogo, es pura acción, lo destroza todo, incluso destroza al bueno de Bill Paxton, aquí también al que podemos ver en esta escena. Y ojo peligro, porque ahora nos vamos a Batman, pero no a cualquier Batman. Lo ponía entre paréntesis, el Batman de Nolan. No sé si para tocarme las narices o porque realmente cree que el Batman de Nolan es más relevante que, por ejemplo, el Batman de Michael Keaton o el de Ben Affleck. Pero aquí lo tenemos, ha sido elegido este Batman de Nolan, que tengo que decir que en Batman Begins tiene una muy buena presentación. La primera vez que nos encontramos a Batman es en un muelle donde unos narcotraficantes están trapicheando con droga y poco a poco se va deshaciendo de ellos a partir de la oscuridad, a partir de las sombras y a partir del miedo. Este es realmente Batman, este es el Batman que nos gusta, un Batman que precisamente utiliza eso, la oscuridad, el miedo, hasta que finalmente aparece en una especie de escena de corrillo de las collejas, que no sabes muy bien si están bailando los pajaritos o realmente es una escena de acción. La verdad es que comparar esta escena con las del Batman de Ben Affleck, pues en fin, cada uno que tome sus propias conclusiones. Y si antes nos acordamos de Universo Lumière, ahora tendremos que acordarnos de nuestro amigo Fran McClane Cine, porque el próximo personaje, el personaje elegido también en esta lista, no es nada más y nada menos que el señor John McClane, Bruce Willis, La jungla de cristal. Una escena que empieza con un avión aterrizando y después vemos a un tipo nervioso, totalmente enganchado al asiento, que por lo visto, evidentemente, pues no le gusta nada volar.
Y es muy importante la conversación que tiene con su compañero, no tanto para la presentación del personaje, como para que luego va a ser muy importante para la trama de la película, ya que ese personaje le dice que lo mejor que puede hacer para desestresarse después del viaje, si realmente no le gusta volar, es que cuando llegue a su casa se quite los zapatos, se quite los calcetines y arañe con los dedos de los pies el suelo. Eso le costará al señor John McClane estar toda la película descalzo. Ojalá se hubiera sentado en otro sitio y que la recomendación que le hubieran dado es que al llegar a casa hubiese cogido 2 subfusiles M16. Seguramente la película le hubiera ido muchísimo mejor. También vemos al levantarse que lleva un arma y él mismo se presenta como policía. Finalmente, cuando sale, pues nos presentan a este Bruce Willis seductor que ya conocíamos en Luz de Luna, pero que se ha traído también hasta el personaje de John McClane. Y ya hemos llegado al último personaje, hemos repasado 9, nos queda el 10º, como ya he dicho antes, dejaba para el final el que más me gustaba, la escena de presentación de personaje que al revisionarla he creído que era la mejor, y no es otra que la de John Rambo en Acorralado. Una escena de 4 minutos que tiene un montón de cosas. Por ejemplo, lo primero que vemos es a John Rambo bajando por un camino. Todos sabemos que bajar es más fácil que subir. Bajar nos relaja, bajar es bueno, bajar está bien. Y mientras va bajando, cada vez lo vamos viendo más, se nos va presentando su forma física y cuando llega delante de la pantalla, el señor John Rambo encima tiene la desfachatez de reír, que yo creo que es el único momento en el que se ríe de toda la película. Pero ahí lo tenemos, riendo, porque ha llegado a su lugar. ¿Y cuál es ese lugar? Pues un lugar maravilloso, una casa al lado de un lago, un sitio idílico, un sitio fantástico, un sitio perfecto en el que él va bajando y se va dirigiendo a esa especie de paraíso y parece más el final de una película que no el inicio. No sé, como si por ejemplo viniéramos de una película bélica terrible en la que al final por fin encuentra a su amigo y esto se acaba. Pero resulta que no, lo que se encuentra es a la mujer del amigo este del Vietnam que está buscando y pues no hace otra cosa que preguntar por él. Y aquí ya vemos a un John Rambo afable, que cuenta anécdotas, que es confiado, que enseña las fotos. Vemos una persona pues ciertamente muy amable. Cuando la señora de la casa le da la mala noticia de que su amigo ha muerto de cáncer, murió de cáncer hace un año, a John Rambo le cambia la cara. Y aquí vemos a Sylvester Stallone interpretando, para quien diga que Sylvester Stallone es mal actor, aquí tenemos el frame que lo desmiente totalmente. Y después de esa terrible noticia todo cambia. John Rambo se da la vuelta, empieza a subir, apesadumbrado, ha cambiado totalmente el ritmo y la siguiente escena que vimos es todo cemento, está lloviendo, John Rambo tiene frío y empieza la película de verdad. Donde podría haber terminado una película maravillosamente bien, de repente se convierte en este tormento de John Rambo que curiosamente llega a la ciudad de Hope, Esperanza, que todos sabemos que poco esperanza tendrá en esta ciudad, pero eso es otra historia. Y esto es todo, este es el repaso que hemos dado a estos 10 personajes, estas 10 escenas de presentación de estos 10 personajes. Espero que os haya gustado el vídeo, a mí me ha encantado hacer esta recopilación y ver todas estas escenas, ver los detalles, los matices que han dado tanto el director como los guionistas, como las líneas de diálogo, todo es importante a la hora de presentar a un personaje. A mí me ha gustado mucho, espero que a vosotros también. Si os ha gustado, dejádmelo en comentarios, lo que no os haya gustado me lo dejáis también y lo tendré en cuenta para los próximos vídeos que tengo que hacer respecto a los personajes que nos faltan, a los 4 casi más votados y al personaje más votado, al que creéis vosotros que es el más importante de la historia del cine. Así que aquí lo dejo con todos vosotros y San Mayes en la guarida del Titán.